Arabia Saudita miente sobre sus reservas de petróleo. Hace algunas cuantas décadas, Arabia Saudita no era más que desiertos desolados en donde las tribus nómadas luchaban entre sí para sobrevivir. La actividad económica era escasa y no tenía prácticamente nada interesante que ofrecer al mundo. En ese momento, el país servía más para inspirar a escritores y aficionados al cine. Sin embargo, en el año 1938, la suerte de Arabia Saudita dio un giro de 180 grados, cuando, según la National Geographic, los estadounidenses encontraron las que serían las reservas de petróleo más grandes del mundo. Las compañías estadounidenses se quedarían con la mayor parte de las ganancias durante casi medio siglo, pero los árabes supieron ahorrar su pequeña parte para luego ir comprando todas las operaciones petroleras en su territorio. Ya para finales de la década de los 80, Arabia Saudita era dueña del 100% de lo que sería Saudi Aramco, la compañía más valiosa y rentable del planeta. Desde entonces, el país ha sufrido una de las transformaciones sociales, económicas y de infraestructura más importantes en los últimos 100 años, aunque claro, no ha sido algo perfecto. La dependencia del país, de su cultura y de sus habitantes por el petróleo es casi absoluta. Llegó a representar el 92% de sus ingresos por exportaciones. Claro, a ellos parece no preocuparles y aseguran tener suficiente petróleo para continuar operando al mismo ritmo durante al menos 100 años más. Pero una gran cantidad de expertos piensa que Arabia Saudita podría estar mintiendo acerca del tamaño de sus reservas de petróleo. Y hay cierta evidencia que también apunta en esa dirección y que el petróleo de Arabia se acabará mucho antes. ¿Por qué mentir? ¿De qué les sirve? Si les queda menos, ¿no podrían venderlo más caro? En este video encontraremos todas las respuestas. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ...3 de marzo de 1938, el día que cambió Arabia Saudita. El 3 de marzo de 1938, una compañía petrolera que luego se convertiría en Chevron, perforó en uno de los terrenos que negoció con Arabia Saudita para buscar petróleo, y vaya que lo logró. Fue así como en Dhahran se descubriría lo que muy rápidamente catalogaron como la fuente de petróleo más grande del mundo. Este descubrimiento lo cambió radicalmente todo, y no solo en Arabia, también en Medio Oriente y el planeta en general. Los saudíes, quienes conformaban tribus o eran mayormente nómadas, empezaron a organizarse en comunidades más grandes y eficientes. La economía del país, que se había basado principalmente en obtener ingresos de turismo, cambió rápidamente con la creación de nuevas infraestructuras por gran parte del territorio. El cambio sucedería lenta pero progresivamente. Oleoductos, pozos, refinerías y puertos comenzaron a caracterizar a Arabia Saudita, y con ello, negocios conexos y trabajo. Así demostraba que ya se había convertido en un país petrolero, y eso no cambiaría durante mucho tiempo, algo que el paso de los años ha confirmado. Y en la actualidad, cuando se habla del petróleo, Arabia Saudita es uno de los más influyentes, por no decir el más influyente, puesto que cualquier decisión que tome afecta al mercado por completo. Países como China, Japón y el sudeste asiático dependen del petróleo de Arabia Saudita. Ingresos récords en el segundo trimestre de 2022, 48.4 mil millones de dólares. Actualmente es increíble lo que la compañía estatal de Arabia Saudita ha logrado. Saudi Aramco batió su récord del primer trimestre del año, según la BBC, al alcanzar la extraordinaria cifra de 48.400 millones de dólares en ingresos para su segundo trimestre. En solo 3 meses la compañía amasó casi 50 mil millones de dólares. Hasta ahora son las mayores ganancias registradas por Saudi Aramco en un trimestre, casi un 90% más que lo registrado en el mismo periodo del año anterior, 25.500 millones de dólares. De hecho, según Bloomberg, los ingresos que obtuvo Saudi Aramco representan el mayor beneficio trimestral ajustado de cualquier empresa cotizada. Tampoco es que sea necesario un estudio para llegar a la misma conclusión. Los números hablan por sí solos. Estas exorbitantes ganancias son un excelente incentivo para que Saudi Aramco continúe con sus planes de expansión y crecimiento, pese a todos los esfuerzos del mundo por buscar una transición hacia energías renovables. Además, también servirán para reducir la deuda de la compañía. Amin Nasser, el presidente y director ejecutivo de la compañía, dijo a la BBC:
Si bien la volatilidad del mercado global y la incertidumbre económica permanecen, los eventos durante la primera mitad de este año respaldan nuestra opinión de que la inversión continua en nuestra industria es esencial, tanto para ayudar a garantizar que los mercados permanezcan bien abastecidos, como para facilitar una transición energética ordenada. Además, Nasser espera que la demanda por petróleo y productos químicos siga creciendo por al menos el resto de la década. Su optimismo es incluso preocupante si recordamos todos los problemas que están causando las consecuencias del cambio climático, las alarmantes olas de sequías, las olas de calor intenso, los incendios forestales y las inundaciones en distintas regiones del planeta. ¿Por qué aumentaron tanto los ingresos de Saudi Aramco? Los ingresos extraordinarios de la compañía arábica se deben a varios factores. El primero, las principales potencias y casi todos los países del mundo empezaban a acercarse al nivel de actividad económica que tenían antes de la crisis sanitaria. El consumo de combustible se estaba normalizando e incluso aumentaba en algunos lugares. El segundo factor es por mucho el mayor responsable. Se trata de la invasión de Rusia a Ucrania, un hecho que impactó en los mercados petroleros de todo el mundo al agitar y llevar los precios del barril de crudo por encima de los $100. El crudo Brent tuvo un precio promedio de $112 desde abril hasta finales de junio, lo que disparó los márgenes de ganancia. El beneficio de Saudi Aramco era doble, por la alta demanda y por ese subidón que tuvieron los precios de venta. Por supuesto, el hecho de que el mundo occidental quiera dejar de comprar petróleo ruso también influye en las ventas de Arabia, nación que prácticamente tiene comprometidos cada barril de petróleo que extrae por la excesiva demanda. Estos ingresos le han servido de mucho al país. Superávit de $21.000 millones presupuestario. Mientras muchísimas de las naciones del mundo luchan por mantener sus presupuestos, el de Arabia Saudita es otra historia, ya que ha mantenido un superávit presupuestario en los últimos balances trimestrales. En el segundo trimestre, el acumulado creció a $21.000 millones y fue un 35% mayor que el del primer trimestre, tal como lo reporta Bloomberg. Después de que Arabia Saudita fue fuertemente afectada por el desplome de los precios del barril de petróleo, cuando estalló el caos por la crisis sanitaria en todo el mundo, ahora el mercado energético está saldando la deuda con el país y está haciendo crecer su fortuna vertiginosamente. Tras casi una década, este fenómeno en los mercados está encaminando al gobierno árabe hacia un nuevo superávit presupuestario anual. Con los datos y las proyecciones actuales, el Fondo Monetario Internacional cree que el país saudí alcance un superávit presupuestario mayor que el 5% de su PIB en este 2022. Por su parte, los voceros del gobierno árabe aseguran que se apegarán al plan de gastos que tenían elaborado desde diciembre del 2021, que gran parte del dinero excedente se utilizará para reponer reservas o para inyectar capital a sus fondos de inversión. De las exportaciones del país, las petroleras generan el 80% de los ingresos totales y la actividad petrolera representa el 40% del PIB. Se podría decir que el mayor privilegio de Arabia Saudita, sus enormes reservas de petróleo, han sido su condena porque generaron tanta prosperidad y comodidad que los líderes del gobierno no se esforzaron casi nada para diversificar sus fuentes de ingresos. Así también sus pobladores se acostumbraron a todo tipo de comodidades. Sin embargo, en los últimos años, los funcionarios de Arabia Saudita parecen estar tomándose más en serio la realidad de la situación y el hecho de que en algunas décadas el mundo debería estar dejando a un lado el uso de los combustibles fósiles como la principal fuente energética. De las exportaciones del país, las petroleras generan el 80% de los ingresos totales. La actividad petrolera es responsable de aproximadamente el 40% del PIB de Arabia. Pero las cosas empeoran cuando se tiene en cuenta que la mayoría de los analistas asegura que, con suerte, las reservas petroleras del país aguantarán más de medio siglo. También hay que recordar que se espera que a mediano plazo, la demanda mundial de petróleo comience a disminuir, lo que reducirá enormemente los ingresos y las ganancias de la industria. Así que los árabes tienen mucho por lo cual preocuparse y nos hace preguntarnos, ¿qué depara el futuro para el país? ¿Cuánto petróleo tiene en realidad Arabia Saudita? A inicios de la década de los 80, cuando los estadounidenses dejaron de operar completamente en Arabia Saudita, el gobierno ya no volvió a permitir que se examinaran los datos sobre sus reservas de gas y petróleo. En épocas anteriores, la mayoría de compañías y firmas extranjeras podían tener un cierto nivel de acceso a esta información que parecía de dominio público. Hasta ese entonces, las reservas probadas de petróleo en el país árabe se estimaban en 166.000 millones de barriles de petróleo. Pero para el año 1989, Arabia Saudita elevó estas estimaciones de sus reservas probadas, agregando 90.000 millones de barriles.
Ante la falta de auditorías externas, el escepticismo por las nuevas cifras oficiales no tardó mucho en aparecer, y esto solo ha venido profundizándose con el paso de los años. ¿Por qué? Pues porque si se considera que las supuestas reservas petroleras del país eran de aproximadamente 260.000 millones de barriles para 1990, en la actualidad y en pleno 2022, los árabes dicen que sus reservas son de 266.000 millones de barriles de petróleo. Esto a pesar de que durante estos más de 30 años, 90 a 2022, Saudi Aramco produjo mucho más de 100.000 millones de barriles de petróleo, una cantidad colosal que debería haberse restado a las reservas. Pero como vimos, las reservas no solo se mantuvieron a lo largo del tiempo, de hecho, aumentaron, aunque levemente. Lo curioso es que para hacer su OPI, Saudi Aramco necesitaba comprobar sus reservas probadas y contrató a De Collier McNaughton para que lo hiciera. De Collier McNaughton es una consultora externa que tiene sede en Dallas y aseguró haber encontrado reservas de al menos 270.000 millones de barriles en Arabia Saudita. Sin embargo, las dudas siguen allí. ¿Qué está pasando con las reservas de Arabia? Lo primero de lo que hay que hablar es de dónde salieron esos 90.000 millones de barriles extra que aparecieron en 1989, sin anuncios de grandes nuevos descubrimientos. Y es que para esos mismos años, las reservas probadas de Estados Unidos eran de 35.000 millones de barriles. Y de hecho, sucedió algo parecido con este país que demuestra la diferencia con Arabia. Para el 2005, las reservas de petróleo de Estados Unidos solo habían caído a 30.000 millones de barriles, a pesar de que entre los 80 y el 2005, el país produjo más de 70.000 millones de barriles. Si hablamos del 2017, las reservas estadounidenses aumentaron a 50.000 millones de barriles, habiendo producido más de 117.000 millones de barriles desde los 80. ¿También mienten? No, la diferencia es que Estados Unidos ha tenido numerosos descubrimientos de yacimientos y mejoras tecnológicas que han permitido extraer más cantidad de los campos. Por supuesto, Arabia tiene acceso a las mismas tecnologías, pero no ha revelado ningún nuevo descubrimiento importante. Lo que hace más sospechoso todo es que los estadounidenses sacaron por completo sus manos de Saudi Aramco en 1988 y los árabes asumieron el control absoluto. Un año después, las reservas crecían en 90.000 millones de barriles, un 50% prácticamente. Por otro lado, cuesta creer que los estadounidenses, los creadores del capitalismo, quienes pasaron casi 50 años explotando los yacimientos de Arabia, y sobre todo en esas épocas con la fiebre del petróleo, no hayan sido capaces de encontrar ese otro 50% que los árabes encontraron tan fácil. Más indicios de que los árabes mienten sobre sus reservas. Es importante mencionar que los datos no son lo único que impulsa la creencia de que las cifras oficiales de Arabia Saudita sobre sus reservas probadas sean falsas. También ha habido una serie de filtraciones de información importante a lo largo de las décadas que alimentan esta teoría. En 2011, Wikileaks filtró información de un ex ejecutivo que aseguraba que Saudi Aramco había estado exagerando la cantidad de sus reservas de petróleo, hasta en 300.000 millones de barriles. Además, otro indicio de que los árabes podrían estar mintiendo en sus reservas podría estar en el nivel de producción petrolera. Han producido al mismo ritmo por décadas, y sin informes de hallazgos representativos, sus reservas aumentan en un mundo en el que el mediano plazo apuesta por reducir el consumo del petróleo. ¿Qué haría un proveedor de un recurso cuya demanda está amenazada? Pues tratar de vender más mientras pueda. Sin embargo, no ha sido así. Actualmente producen unos 10 millones de barriles por día, lo que no es algo despreciable, pero tampoco marca algún crecimiento productivo. Y es que cuando los estadounidenses controlaban la producción, también lograron producir a ese nivel a finales de la década de los 70. Han pasado unos 50 años y la producción sigue siendo casi la misma. El tope al que han llegado es de apenas 11 millones de barriles diarios y por cortos periodos, a pesar de poder haber aumentado la producción durante algunas coyunturas geopolíticas que lo demandaban y habría sido conveniente. Cuando Donald Trump era presidente, amenazó con retirar su apoyo militar a Arabia si no aumentaban su producción de petróleo para bajar los precios. Saudi Aramco solo pudo producir 10.5 millones de barriles diarios. No tienen capacidad instalada para aumentar la producción, a pesar de que sobran los recursos para hacerlo, o es que no quedan suficientes reservas. ¿Por qué mentir sobre sus reservas de petróleo? ¿No sería mejor que Arabia dijese la verdad y admitiera que no tiene tanto petróleo? Es decir, a menor oferta, la misma demanda, los precios suben. El país ganaría más dinero haciendo exactamente lo mismo. Sí y no. Al principio, mientras pasa toda la alarma, los mercados se calman. Después, los precios volverían a un punto de equilibrio.
Y el dinero no es realmente el motivo de la estrategia que ha mantenido a Arabia, sino la relevancia, la importancia geopolítica y peso como nación de la que muchos países dependen para abastecerse de energía o fijar sus precios. Asegurar que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo mantiene a Arabia en una especie de trono energético, y allí quiere permanecer mientras el mundo siga dependiendo del contaminante oro negro. De lo contrario, las grandes potencias comenzarían a dejar a Arabia Saudita en segundo plano para coquetear más con países como Venezuela, Canadá e incluso Rusia, con quien tendrían que hacer las paces. ¿Cuántas reservas de petróleo tiene realmente y cuánto durarán? Asumiendo que el último dato preciso que hay es el que se obtuvo de los estadounidenses antes de marcharse de Arabia, el país quedaba con 170.000 millones de barriles de petróleo. Claro, hay que ser realistas y suponer que las reservas hayan aumentado entre 10 y 20% en las últimas décadas, así que digamos que las reservas eran de 200.000 millones. Con un promedio de producción de 8.5 millones de barriles por día, tendríamos alrededor de 105.000 millones de barriles consumidos desde el año 1988, lo que dejaría unas reservas aproximadas de 95.000 millones de barriles que durarían entre 25 y 30 años, dependiendo de la demanda. ¿Cuál será el futuro de Arabia Saudita sin el petróleo? Desde hace algunos años, Arabia Saudita ha estado dando pasos importantes para irse desprendiendo de la dependencia petrolera, invirtiendo en distintos sectores para diversificar su economía. Y tienen mucho dinero para hacerlo, una parte la han invertido en fondos de inversión. También apuntan a buscar nuevos combustibles o fuentes de energías renovables que pueden venderle al mundo. Ser un desierto les brinda sol directo casi todo el año y de allí podrían obtener una fuente inagotable de energía. El turismo es otro importante sector que han estado fomentando y el cual es la segunda fuente más grande de ingresos extranjeros, después del petróleo. Por otra parte, seguramente tenga que cambiar las políticas tributarias para empezar a cobrar más impuestos a la población y también reducir los numerosos y costosos subsidios sociales. El por qué Arabia Saudita mentiría sobre la cantidad de sus reservas está tan a la luz como su propio terreno desértico. Lo cierto es que la idea de que se crea que tienen muchas reservas de petróleo vuelve al país extremadamente importante en el ámbito energético internacional. Todos los países quieren estar en buenos términos con Arabia Saudita. Sin embargo, los esfuerzos por cambios a nuevas fuentes de energías son muy notorios en un número importante de países del mundo y es urgente que esta tendencia aumente. El planeta entero ya está advirtiendo el tipo y la escala de consecuencias que sufriremos si no le damos un respiro. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué Arabia Saudita miente sobre sus reservas de petróleo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.